Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro siguiente ponente, permítanme recordarles que cada 2 semanas tenemos una sesión académica de diferentes temas asociados a sepsis. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Ahí van a encontrar esta sesión y sesiones anteriores que seguramente serán de su agrado. Les recuerdo que estas sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y de Sepsis México. Igualmente nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Ahora tenemos el gusto de presentar al doctor Edgar García Cruz. Él es médico cardiólogo y se desempeña como presidente de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular, y también es coordinador de cardiopatías congénitas del adulto dentro del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es un honor para nosotros, doctor García, que esté usted presente con este tema que seguramente ya lo han leído o seguramente ya han tenido contacto con él, pero se van a dar cuenta que hay algunos puntos importantes que el doctor García nos va a dejar aún más claros, nos va a desmenuzar, y en esta sesión vamos a poder integrar muchos conceptos y estoy seguro que les va a agradar. Muchísimas gracias, doctor García, todo un experto, una voz autorizada en el tema. Bienvenidos a todos y nos vemos al final para la despedida. Muchísimas gracias, bienvenidos. Hola, soy el doctor Eder García Cruz, médico cardiólogo, intensivista ecocardiografista y especialista en cardiopatías congénitas del adulto. Les voy a hablar de lo que es la cardiomiopatía séptica o miocardiopatía séptica, como se le ha llamado. Dentro de los antecedentes, es importante mencionar que la primera descripción de la miocardiopatía de estrés o séptica fue hecha por Cannon en 1942, donde reportó una serie de casos relacionados a eventos de estrés. Después de ahí se vio que era o se presentaba en pacientes que tenían sepsis, en 1984 por Parker. Vio que varios de estos pacientes desarrollaban datos de bajo gasto y pues se empezó a estudiar o a atribuir el término de daño miocárdico por sepsis. Ya después se empezó a ver en artículos y reportes de caso o series de caso que había una disfunción de la contractilidad en pacientes con choque séptico o sepsis severa, y pues de ahí se empezó cada vez más a estudiar cuáles eran los hallazgos principalmente encontrados o diagnosticados por ecocardiograma. Eh, Se sabe que el sistema cardiovascular en los pacientes que tienen sepsis juega un papel importante, ya que, como sabemos, pues dentro de los principales mecanismos de adaptación a la sepsis es el sistema cardiovascular. Entonces, de esto se empezó a ver que si bien es una etapa que o una respuesta que de inicio intenta mantener el adecuado gasto cardíaco y los datos de perfusión, si esta lesión o este estímulo infeccioso o inflamatorio persiste, pues estos mecanismos de respuesta adaptativos se pueden volver deleterios, y de ahí se empezó a ver que pues muchos de estos pacientes presentaban daño miocárdico por sepsis. Como vemos aquí en esta tablita, la incidencia de la disfunción sistólica en pacientes que tienen choque séptico depende del momento de la evaluación. Es por ello que también no nos debemos de quedar con la idea de que si bien al inicio de la sepsis a lo mejor no encontramos datos que nos sugieran que el corazón empieza a tener repercusión, debemos de hacer un monitoreo continuo, y más cuando hay pacientes que empiezan a tener datos clínicos de hipoperfusión o de bajo gasto cardíaco. Entonces, como vean aquí, los pacientes en las primeras horas, pues no hay mayor alteración, pero conforme pasa el tiempo, empieza a haber mayor riesgo o más bien sensibilidad diagnóstica para de determinar si un paciente está haciendo miocardiopatía por sepsis. Esto es muy, muy importante porque a veces nos quedamos con la idea de que al momento de hacer el estudio inicial, pues vemos que está incluso hiperdinámico,
pero como saben, pues esto es un padecimiento muy dinámico que en cualquier momento puede cambiar eh, la fisiopatología. Entonces, pues se han intentado dar muchas definiciones. Actualmente, pues hay criterios diagnósticos para decir si un paciente tiene miocardiopatía por sepsis o alto riesgo. Lo único, pues, que se sabe es que, pues, evidentemente un paciente para decir que tiene daño miocárdico por sepsis debe de haber un foco infeccioso comprobado por algún microorganismo y, pues, encontrar datos de bajo gasto cardíaco o hipoperfusión, así como por estudios de imagen, observar disfunción miocárdica y como vamos a ver más adelante, lo podemos hacer muy bien o el diagnóstico por ecocardiograma. Entonces, dentro de las características es que va a haber una disfunción de inicio diastólica y posteriormente sistólica con una afección tanto del lado derecho como izquierdo que puede ser reversible. Esta es la característica de la miocardiopatía por sepsis. Hay pacientes que hacen reversibilidad en los siguientes 5 días o hay otros que se extienden hasta 10 días. Dentro de la fisiopatología, pues se conoce que hay una interacción compleja entre el huésped y el patógeno, y esto es a distintos niveles. Hay a nivel incluso genético, o se considera que pacientes que desarrollan de forma temprana daño miocárdico por sepsis tienen cierta predisposición genética. También hay alteraciones metabólicas, moleculares, estructurales y funcionales. Todo esto pues va a ser desencadenado por un estímulo, como se observa en esta diapositiva, al ver un estímulo infeccioso por diferentes patógenos, principalmente bacterias, pero cada vez más se presenta también en estímulos o afecciones virales. Esto va a producir una respuesta inflamatoria y esta respuesta inmune que se genera por liberación de interleucinas, principalmente la 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral, pues como sabemos van a hacer o producir reactantes de fase aguda y principalmente relacionados al estrés oxidativo y al óxido nítrico. Y esto pues va a predisponer o a proyectar una respuesta inflamatoria más enérgica que va a favorecer la liberación de óxido nítrico y principalmente de endotelinas. Conforme esta respuesta se perpetúa, entonces va a haber repercusión a nivel de los capilares con mayor permeabilidad, mayor inflamación y vasodilatación, y esto pues va a disminuir la perfusión en diferentes órganos y sistemas con un retraso o un estancamiento en el retorno venoso o mejor dicho una estasis venosa, y esto pues a la larga va a disminuir la precarga y con esto pues va a haber también daño directo al miocardio donde se va a observar una permeabilidad o un cambio en las bombas de calcio principalmente relacionado también a un estrés oxidativo importante y una disfunción mitocondrial. Esto, pues como sabemos, va a producir una alteración en la contractilidad relacionada pues con la fijación de la tropomiosina principalmente. También ya se sabe que pues la respuesta inflamatoria enérgica por las interleucinas puede crear apoptosis y esta apoptosis se ha relacionado con un daño severo que causa disfunción sistólica y diastólica y que no solo afecta al lado izquierdo, sino que puede afectar al lado derecho e incluso aumentar la poscarga del ventrículo derecho, favoreciendo también hipertensión pulmonar. Entonces es un mecanismo que va lesionando directamente el corazón y que después, como ya les decía, por esta interacción del corazón o el ventrículo derecho con el pulmón, pues va a aumentar la poscarga asociada a hipoxia y un edema pulmonar. Entonces hay una alteración también en la ventilación perfusión y esto pues no solo se manifiesta con datos de bajo gasto, sino que estos pacientes pueden también presentar hipoxia y crisis hipertensivas pulmonares. Entonces es un círculo vicioso que si no se inicia un tratamiento de forma oportuna y dirigida, principalmente basado en un inicio temprano del tratamiento antibiótico, pues puede perpetuarse esta respuesta. Específicamente hablando ya en repercusión en el corazón, vean cómo pues tenemos un corazón aquí en este esquema normal, cómo está la interacción conservada a nivel periférico del pulmón también y corazón, y en la fase temprana, pues como ya les decía, una disminución de la precarga
hay una disminución del volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca como un mecanismo para compensar esta disminución de la precarga, y pues hay una vasodilatación y aumento de la fuga capilar, lo cual al momento de perpetuarse esto, pues va disminuyendo más todavía el gasto cardíaco, y específicamente ya afecta aquí la fracción de eyección, y pues ya en su parte más avanzada produce daño miocárdico. Conforme se inicia la terapia, el tratamiento, si se inicia a la par del tratamiento dirigido antimicrobiano, pues hay una disminución de esta respuesta enérgica, y pues después se ve una fase de recuperación. Esta fase, la primera fase, es una fase de hiperdinamia, como ya bien todos sabemos, y una de las manifestaciones iniciales pues es la taquicardia, ¿no? Y después pues ya será la hipotensión. Intervienen muchos factores moleculares en la disfunción miocárdica, y como ya les comentaba, hay una respuesta inflamatoria mediada por citocinas, por liberación de sustancias asociadas al estrés oxidativo. También ya se sabe que hay alteraciones en la cascada de la coagulación, disfunción endotelial, que favorecen la permeabilidad y la mayor vasodilatación, alteración en las bombas o en los cotransportadores de sodio, potasio y calcio, principalmente en el calcio, y esto pues da una alteración en la estructura o en la función miocárdica, produciendo también edema intersticial en el miocardio, y como ya les decía, hay un desacoplamiento principalmente de la actina y miocina, con alteraciones no solo a nivel del miocardio, sino que también puede afectarse ya a nivel coronario o en la microcirculación. Entonces, todo esto da hipoperfusión, una hipoxia temprana, y pues también liberación de más lactato, ácido láctico. Entonces, esta acidosis también, como sabemos, pues la acidosis puede producir depresión miocárdica asociado a a la respuesta inflamatoria ya descrita, y pues también cuando se despierta el sistema neuroendocrino de manera enérgica, como les comentaba, de inicio puede ser un mecanismo compensador, pero después, cuando se aumentan más liberación de vasoconstrictores de inicio, puede esto también aumentar la poscarga de un ventrículo ya dañado, y esto pues va a favorecer todavía más que haya una alteración en miocardio. Conforme progresa la respuesta, después hay una hipotensión, y esta hipotensión pues asociada al bajo gasto cardíaco pues va a favorecer más la hipoperfusión, y ya un efecto o una respuesta deleteria muy enérgica. Entonces, vean las endotoxinas, por eso dentro del tratamiento se ha involucrado al azul de metileno, porque como sabemos, estas citocinas también pueden favorecer la producción de óxido nítrico, y una forma de bloquear esta producción de óxido nítrico es con el azul de metileno. Pero bueno, todavía a veces respuesta o el tratamiento es controversial, ya que no se ha mostrado en que impacte en la morbimortalidad, entonces hay que tomarse con reservas. Dentro de las alteraciones hemodinámicas, pues recuerden que pues hay un volumen intravascular disminuido o una hipovolemia, por eso parte del inicio del tratamiento es con la reanimación con líquido, pero pues ya como actualmente sabemos, debe de ser una terapia escalonada, y pues también ser un monitoreo muy enérgico, porque esta respuesta de inicio al volumen es corta, y después puede favorecer mayor edema por fuga capilar. Entonces, sí es importante que, si bien los pacientes de inicio se pueden reanimar para mejorar la precarga y la volemia, hay que tener cuidado, porque después, ya cuando disminuye el tono vascular, sí se va a ser necesario iniciar vasopresores y ya no estar administrando líquido, porque pues actualmente se sabe de todo el efecto deleterio que genera la sobrecarga de volumen. Entonces hay un estado hiperdinamico, como ya bien saben todos, un choque caliente donde hay un aumento del consumo de oxígeno, un gasto cardíaco alto, una taquicardia que trata de mantener el gasto cardíaco a expensas de frecuencia cardíaca. Incluso en las etapas iniciales nosotros podemos ver en el eco o calcular gastos de 7, 8, y ver una hiperdinamia en donde prácticamente las paredes se pegan. Entonces, esto puede ser un signo temprano de que un paciente empieza a hacer
disfunción miocárdica. Entonces hay que tener siempre en mente esto porque hay veces en las que decimos, pues está hiperdinámico, la función está súper bien, pero eso puede ser un preámbulo a que después el paciente haga daño miocárdico, empiece a bajar el gasto cardíaco, baje la frecuencia cardíaca, baje la fracción de eyección y como ya les comentaba, cuando hay vasoconstricción, si ya tenemos un miocardio dañado, pues aumenta la poscarga y esta poscarga va a generar mayor aumento de las presiones de llenado y más cuando a un paciente se reanimó de forma enérgica, ¿no? Y tiene un estado de sobrecarga hídrica. Entonces, vean, pues en resumen, esto es todo lo que pasa en la miocardiopatía de estrés, toda la respuesta escalonada y pues esto pues es parte de un círculo vicioso. Entonces, ¿el diagnóstico en qué se basa? Pues como ya les comentaba, documentar un foco infeccioso, establecer cuando un paciente ya está en el espectro de sepsis severa o progresa a choque séptico y pues identificar datos tempranos de bajo gasto cardíaco, como ustedes ya saben, por clínica, biomarcadores y pues actualmente también lo podemos hacer por el eco ultrasonido. En los cambios en el electro son inespecíficos, pero podemos llegar a ver inversión de las ondas T. En pacientes pueden llegar a ser también derrame pericárdico y ver complejos estrechos, pero pues realmente los cambios son muy inespecíficos. El eco sí nos va a ayudar porque vamos a llegar a establecer disfunción diastólica con aumento de las presiones de llenado, disfunción miocárdica manifestada por disminución del strain, de la fracción de eyección, del MAPSE, del gasto cardíaco y otro de las aportaciones actualmente del ultrasonido, pues es que empezamos a ver fuga capilar y esta fuga capilar lo podemos detectar por líneas B y también empezamos a detectar datos de congestión venosa sistémica cuando hacemos adecuadamente un Vexus o valoramos el Doppler al sistema suprahepático y portal. Entonces, vean, el diagnóstico, pues monitorización con el electro, como ya les decía, pero hay biomarcadores o cambios inespecíficos. Pero lo que sí podemos establecer de manera temprana es elevación del NT-proBNP. Es un dato que nos orienta a que este paciente empiece a hacer disfunción, también elevación de las troponinas y pues ya el eco, que la ventaja del eco es que es un estudio a la cabecera del paciente y que podemos estar haciendo monitoreo dinámico en estos pacientes y identificar cuando ya empiezan a hacer mayor daño miocárdico, ¿no? Actualmente también el eco nos da la facilidad de medir la precarga, la poscarga, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y esto es una ventaja para ir viendo cómo se adapta el corazón a este daño miocárdico. Entonces, recuerden que de inicio, pues estos pacientes pueden responder a la terapia con líquido, pero va a ser una respuesta de inicio enérgica, pero corta en la mayoría de los pacientes y que después vamos a tener que usar vasopresores y pues va a depender de qué tanto daño tenga el miocardio, porque a veces tenemos que hacer combinaciones de algunos vasopresores y de inotrópicos, como vamos a ver más adelante. Entonces, el diagnóstico lo pueden hacer como ya con la sospecha y poner catéteres de monitorización, ya sea invasivos como un Swan-Ganz o semi-invasivos como poner un Vigileo, un sistema Pico, pero creo que actualmente con el desarrollo del eco y más que pues el eco, una de las ventajas que nos aporta es que también nos dice etiología, que es algo que los catéteres, tanto el de Swan-Ganz como los semi-invasivos no nos dicen. Entonces, creo que si los médicos actualmente de los cuidados críticos tienen entrenamiento en monitoreo no invasivo por ecocardiograma, ustedes pueden medir varias cosas y no va a ser indispensable poner un catéter de flotación. Entonces, el diagnóstico, como ya les comentaba, de inicio un eco transtorácico y cuando no tenemos buena ventana, pues sí vamos a tener que requerir recurrir a un eco transesofágico, pero también debemos de recordar que pues este método es operador dependiente y que si el médico que está haciendo la valoración no tiene expertise en hacer una adecuada valoración de la función diastólica y sistólica, pues podemos caer en errores, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Podemos tener pacientes que tengan así dilatación, a diferencia de la miocardiopatía de estrés por TACOP-SUBO, aquí en la de séptica tenemos una alteración generalizada, una hipocinesia generalizada,
Principalmente ha habido casos en los cuales también hay de algunos segmentos, pero de lo más común es que tengamos una hipocinesia generalizada con aumento de las presiones de llenado, y eso lo vamos a valorar por el medio de la determinación de la función diastólica. Estos son los principales signos que vamos a ver: alteraciones en la fracción de eyección, alteraciones en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco, disfunción del ventrículo derecho en fases más avanzadas, como les comentaba, disfunción diastólica con aumento de la relación E', y algo que actualmente sirve para diagnosticar de manera más temprana la disfunción subclínica del ventrículo izquierdo y derecho es por medio del strain global longitudinal o de la mecánica ventricular. Nosotros, acuérdense, como ya les decía, que puede haber una fase inicial donde tenemos un gasto aumentado, tenemos una fracción de eyección incluso de 70-80%, y eso nos puede dar un falso dato de que el corazón está con su función conservada. Yo creo que es más bien una etapa inicial de cuando ya empieza a haber daño y que no lo puede corroborar el strain. Regularmente estos pacientes que tienen estados hiperdinámicos va a salir el strain disminuido, y eso nos va a ayudar a determinar qué paciente puede evolucionar a un daño miocárdico por sepsis. Entonces, vean, ya cuando hay un daño miocárdico hay disminución del gasto cardíaco, disminución del ITB. Podemos simplemente por medir el ITB, que sean menos de 14 centímetros, podemos identificar de forma temprana disminución de la fracción de eyección, de la onda S, que es también una forma indirecta de medir la función, también del MAPSE, que tengamos menos de 11 milímetros de MAPSE, y el strain, que ya les comentaba, una disminución del strain. Y en el ventrículo derecho, que aumenta la relación BD, perdón, BI, disminución del TAPSE, disminución del índice de TEI, y disminución también de la onda S, que refleja disminución de la función sistólica y pues obviamente de la fracción de acortamiento. Y ya hablando de la función diastólica, como les comentaba, disminución de la velocidad de la onda lateral y septal y una relación E' mayor de 13. Hay artículos en donde mencionan, o autores que dicen que pues realmente a veces tenemos disfunción sistólica sin tener disfunción diastólica. Yo creo que esto es controversial. Nosotros sabemos que si un paciente tiene disfunción sistólica, es casi una regla que también tenga disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque al momento de haber una alteración en el miocardio y en el vaciamiento del ventrículo izquierdo, pues evidentemente esta presión se transmite de forma retrógrada, entonces tendría que haber cierto grado de disfunción diastólica. También muchos autores mencionan que su aparición depende del grado de volumen. Muchos pacientes que tienen sobrecarga de volumen por reanimación enérgica con líquidos tienen más riesgo de presentar disfunción diastólica. Y también algunos otros autores mencionaban que ahora con el desarrollo o el monitoreo más enérgico de no estar sobrecargando a los pacientes, al someterlos a hipovolemia, pues ya no veíamos tan manifiesta esta disfunción diastólica, porque las presiones de llenado se modificaban por el estado de volemia. Pero creo que en los pacientes en estado ya crítico que hacen miocardiopatía por sepsis, sí hay cierto grado de disfunción que va a ser variable la relación E', pero sí vamos a encontrar datos indirectos de disfunción diastólica. Hay otras alteraciones que podemos ver, como ya les decía, el índice de rendimiento miocárdico, el índice de TEI. El MAPSE es una forma rápida de verlo, es como el TAPSE, hagan de cuenta, pero en el ventrículo izquierdo, y un MAPSE menor de 10 correlaciona muy bien con una disfunción o una fracción de eyección menor del 50%, y cuando disminuye a menos de 6, también correlaciona que tenga menos de 35% de fracción de eyección. Si ustedes no tienen expertise midiendo el Simpson o la fracción de eyección por Simpson, un parámetro rápido pues es el MAPSE. Y para plataformas más altas, cuando ya se hace un estudio ecocardiográfico ya más con máquinas de alta plataforma, esto es lo que les comentaba. Vean, este es el strain normal de un paciente en etapas iniciales, y cómo cuando progresa el daño miocárdico, vean cómo se vuelve prácticamente rosa o incluso zonas azules, y esto ya nos habla de una disfunción, como les comentaba, del miocardio. Entonces, podemos nosotros identificarlo de forma temprana cuando hay una disminución del strain, su valor de corte es -20.
Y pues hablando de función diastólica, actualmente una de las ventajas es que no solo nos quedamos con la función por eco, sino que nosotros podemos ir a medir por ultrasonido pulmonar el score luz y saber qué tan congestivo está este paciente. Dependiendo de la etiología de los pacientes que tienen sepsis, si es por neumonía, si es por una infección gastrointestinal, si es o sepsis abdominal, si es por afección en tejidos blandos, pues vamos a determinar qué tan reproducible puede ser que no nos confunda que más bien esto sea infeccioso, pero debemos de recordar que los pacientes que tienen fuga capilar o tienen líquido que se extravasa en el pulmón, regularmente van a tener así como esto, se ve unas líneas delgadas, una pleura delgada, sin fragmentación, y eso es el signo de cortina, que es franca congestión venocapilar en pacientes que ya hacen disfunción diastólica y sistólica. Entonces, podemos orientarnos nosotros con estos datos. Y pues los datos ecocardiográficos de aumento de las presiones de llenado van a ser una dilatación auricular, pero no siempre se cumple en miocardiopatía por sepsis. Es una característica que a veces no se dilata la aurícula. Y la relación E' mayor de 14 con una velocidad de onda E más de 120. Entonces recuerden, no es una regla que siempre esté dilatada la aurícula izquierda. Algunos autores mencionaban que para desenmascarar la disfunción miocárdica, como ya les dije, le aumentáramos un poquito la poscarga y cómo la podíamos aumentar administrando vasopresores y principalmente la norepinefrina. Al administrar norepinefrina, aumentas un poquito la poscarga y entonces en un paciente que ya tiene disfunción miocárdica inicial, pues este aumento de la poscarga va a disminuir la fracción de eyección, ¿no? E incluso el gasto cardíaco. Eso antes se hacía, realmente ahorita no hay como mucha evidencia de que sea totalmente cierto, pero bueno, eso es algo que reportaban algunos autores hace algunos años. Otra de las ventajas del eco es que podemos establecer etiología, porque a veces puede ser que tengamos un paciente infectado, como comúnmente pasa, que llegue con neumonía y que también tenga ya un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que esta insuficiencia cardíaca, pues, puede evolucionar a un choque cardiogénico o un choque mixto. Entonces sabemos también que los pacientes que tienen choque cardiogénico hacen una etapa de vasodilatación y que esa etapa de vasodilatación también pues, nos puede confundir con una miocardiopatía por sepsis y pensar erróneamente que el paciente se ha sobreagregado una infección o alguna etiología infecciosa. Entonces, siempre es bueno hacer un monitoreo continuo y ir haciendo determinaciones del ITB, del gasto cardíaco, ver si cambia esa determinación y también ver si esos pacientes tienen algún otro dato que nos sugieran que está evolucionando más a un choque séptico o una daño miocárdico por sepsis, ¿no? Entonces ya les decía, la taquicardia, hipotensión, datos de hipoperfusión, elevación del lactato. Actualmente, pues el eco tiene este papel, podemos hacer, como ya les comentaba, por mono MAPSE, TAPSE, por Doppler tisular onda S, relación E prima, pues tiene una alta plataforma fracción de eyección por 3D, pero creo que ahorita la principal aportación es el strain global longitudinal, que nos predice de manera temprana cuando un paciente ya empieza a hacer daño miocárdico en sepsis. Otra de las aportaciones del eco es incluso cuando evoluciona una miocardiopatía por sepsis a un choque cardiogénico, podemos estratificarlo por la clasificación de Forrester, es con el simple eco, porque medimos el gasto cardíaco, medimos las presiones de llenado y podemos englobarlo dependiendo de qué parámetro tenga de relación E' y el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, es una de las ventajas, como les comentaba, de hacer monitoreo no invasivo por ecocardiograma. Y vean, pues en choque nosotros cuando nos queda duda y queremos saber si ese paciente es más por un choque asociado a hipovolemia, distributivo, como es la sepsis, pues fácil, ¿no? Distinguirlo. Si es un paciente que tiene una relación prima de inicio, luego mayor de 17, 18 y tenemos disfunción sistólica, pues probablemente ese paciente ya tenía un daño miocárdico. Recuerden que el choque o la miocardiopatía por sepsis es una etapa progresiva y que difícilmente en la primera hora, en las primeras 3 horas, nos va a dar una alteración tan severa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos más bien una relación E' menor con datos de bajo gasto cardíaco, pues probablemente estemos ante una etapa inicial de un choque distributivo.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener siempre en mente? Pues tener un detonante que es la infección a cualquier nivel, cualquier órgano. Esto va a despertar una respuesta inmune y esta respuesta inmune va a producir una depresión miocárdica y pues ante la sospecha confirmar por biomarcadores, estudios de imagen como el electro y un ecocardiograma, ¿no? Es importante hacerlo de forma escalonada y ya una vez que se establece el diagnóstico, establecer cuál va a ser el tratamiento. Principalmente, si el tratamiento va a ser dirigido de inicio con reanimación con líquidos o vamos a iniciar con vasopresores. Recuerden que pues una de las premisas que actualmente debemos de tener es no sobrecargar a un paciente. Entonces, cuando ya tenemos un estímulo infeccioso, siempre debemos de tratar el estímulo, ¿no? O sea, por eso es importantísimo hacer énfasis en el inicio oportuno del antibiótico, limitar la infección, si es un absceso, si es una infección de tejidos blandos, hacer lavados, si es una sepsis abdominal. De nada sirve iniciar un tratamiento para controlar la miocardiopatía por sepsis si no se va a quitar el estímulo y no se va a combatir la causa, ¿no? Y eso debemos de tenerlo muy claro porque esa respuesta inflamatoria va a seguir si nosotros no tratamos la causa que lo metió en sepsis a ese paciente. Entonces, ya una vez que se da el tratamiento de sostén para el corazón, debe de ir a la par del tratamiento adecuado para limitar la infección y la respuesta inflamatoria. Siempre hay controversia de qué medicamentos son los mejores, porque como ya les dije, la noradrenalina puede aumentar la poscarga, pero bueno, no todos, en todos los centros se tiene acceso a vasopresina o no se tiene en todos terlipresina, que es otro de los que se utiliza. Debemos de ser juiciosos porque la noradrenalina, como ya les dije, no solo aumenta la poscarga, sino también puede aumentar la vasoconstricción a nivel pulmonar y ocasionar aumento de la poscarga hacia el ventrículo derecho. Entonces, también se ha involucrado al uso de esteroide para limitar las dosis de vasopresores y pues los fluidos, como ya les decía, la reanimación con líquidos, hacerla de manera juiciosa y como siempre les digo a los residentes, no se vale que aumente las soluciones y que regrese al otro día a ver que con esa misma dosis siempre es un monitoreo dinámico que como ya saben ustedes, la respuesta a líquidos es muy enérgica al inicio y después es una respuesta muy corta que a veces ya no responde a las 6 horas, y entonces hay que ajustar la dosis de líquidos. También la dobutamina, algunos centros les gusta usar dobutamina, también se puede, pero dentro de la miocardiopatía por sepsis se involucra también una alteración en los receptores y pues algunos prefieren milrinona, que es un inodilatador, o levosimendan, pero antes el levosimendan se satanizaba mucho porque producía hipotensión. Actualmente, como ya no se dan dosis de carga, pues podemos empezar con una dosis bajita y combinar, pues sí, con vasopresores. Va a depender de cada escuela. Nosotros preferimos usar levosimendan porque podemos combinarlo con beta bloqueadores cuando ya está saliendo de la etapa del choque y es una parte que a veces requiere un paciente cuando está muy taquicárdico, combinarlo con beta bloqueadores y no está del todo, no hay evidencia de que se pueda combinar dobutamina con beta bloqueador, ¿no? Entonces, también otra opción es la ivabradina, que cada vez se utiliza más en pacientes con miocardiopatía por sepsis y como les decía, el óxido, el azul de metileno. El azul de metileno, pues dentro de la utilidad es en vasoplegia y en vasoplegia asociada a sepsis. La respuesta es controversial, como les comentaba, no ha demostrado que mejore supervivencia, pero sí nos ayuda a disminuir las dosis de vasopresores. En el instituto lo usamos mucho, nos ha dado buenos resultados, pero en casos muy selectos y de forma temprana, ¿no? Hay un ACME en el cual se puede utilizar el azul de metileno, ya después de ese ACME, que es regularmente las primeras horas, no hay mayor beneficio en usar el azul de metileno. Y pacientes, antes también estaba como muy satanizado de decir cómo vamos a dar asistencia para un paciente que está séptico. Actualmente ya se sabe que no es una contraindicación y que en pacientes que tienen un daño miocárdico severo y que evolucionan a choque cardiogénico, se puede usar la asistencia ventricular para el tratamiento de estos pacientes. Insisto, no está contraindicado y se puede usar en casos muy selectos.
Autores han también establecido como formas de monitorizar a estos pacientes para saber cómo está la interacción de la poscarga con ese ventrículo que está disfuncional. Hay diferentes formas. Una es esta, donde hacen un cálculo del gasto cardíaco entre una constante que medimos la presión media menos la presión capilar, menos la PVC, perdón, y eso por una constante, esto nos va a dar un número, y un paciente que tiene menos de 40 tiene un choque o una interacción o no se está acoplando adecuadamente ese ventrículo izquierdo a la poscarga. Entonces aquí debemos de pensar en incluso escalarlo a una asistencia a estos pacientes. Como ya les decía, pues el eco tiene esta ventaja. Vean todo lo que pueden medir con eco. No es, ya depende también de la escuela. Hay escuelas que les gusta monitorizar con catéter de flotación, de Swan-Ganz. Hay escuelas que no les gusta hacer invasivos, que les gusta hacer monitoreo no invasivo, lo pueden hacer con eco o con otros sistemas de monitoreo. Creo que ¿cuál es el mejor? Pues no hay ninguno que sea el mejor. Realmente depende más del expertise del médico que está a cargo del paciente. Entonces no les podría decir que es mejor el eco que los sistemas de catéter de Swan-Ganz o Vigileo o Pico. Va a depender del expertise de cada centro y principalmente del médico que va a estar usando ese sistema. Pero creo que en mi opinión el eco actualmente puede ser una buena herramienta en este tipo de pacientes, porque nos puede dar también, aparte de la monitorización, causas, nos puede hacer un diagnóstico diferencial rápidamente. Acuérdense también hacer valorar respuesta a volumen. Lo pueden hacer por vena cava superior, vena cava inferior, por ITB, variabilidad del ITB, por gasto cardíaco, por volumen sistólico, como ustedes quieran, pero sí medir respuesta a volumen y saber qué tanto va a responder este paciente a la solución. También actualmente dentro de la parte del monitoreo es ver que no nos estemos pasando de líquido, de sobrecarga, y una forma rápida es valorar la pulsatilidad de las suprahepáticas, el flujo o la flujo reverso, mejor dicho, de las suprahepáticas, y la pulsatilidad del sistema porta, que eso es un buen predictor de cuando ya nos estamos pasando de volumen y ya está ese paciente haciendo mucha fuga capilar. Entonces, actualmente es fácil realizarlo, y vean, no debemos de llegar a esto, a una pulsatilidad mayor del 50% de la porta, y con esto incluso puede ser suficiente para ir viendo o monitorizando que no nos estemos pasando de líquido, o que el paciente no esté haciendo mucha fuga, o que incluso esté complicándose con datos de aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que se transmite de forma retrógrada a la aurícula derecha y eso al sistema suprahepático. La premisa debe de ser esta: no sobrecargar a los pacientes, no favorecer el edema intersticial, no favorecer la fuga capilar, porque eso, pues como sabemos, produce disfunción de la microcirculación con todos sus efectos deleterios que ya sabemos a diferentes órganos. Este es un resumen de cómo podemos ir iniciando la terapia. Como ya les decía, siempre iniciar a la par la terapia específica para la infección. Manejo con líquidos, que es una respuesta temprana y corta. Empezar a combinar vasopresores. Aquí, como les decía, el uso de los beta bloqueadores sigue controversial, pero pues en determinados casos sirve muy bien, y de preferencia yo les recomendaría combinarlo con levosimendan que con dobutamina, y no tenerle miedo al levosimendan, que luego se sataniza, como ya les comentaba, porque disminuye la presión, pero pues nosotros tenemos muy buena experiencia y hemos tenido buenos resultados en este tipo de pacientes. Y cuando no hay respuesta, pues considerar asistencia, ya sea con ECMO, asistencia ventricular, con algún dispositivo. Recuerden que no es una contraindicación la miocardiopatía por sepsis. Vean cómo actualmente un paciente que hace cardiopatía por sepsis puede aumentar su mortalidad. Está relacionada a mayor evento o mayor estancia hospitalaria y mayor morbimortalidad. Y un marcador que ha impactado en este factor de riesgo es la disfunción del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho se relaciona con una alta mortalidad en el primer mes en los pacientes que hacen miocardiopatía por sepsis. Entonces, no se les olvide, es un marcador de mal pronóstico. Y bueno, estos son unos ejemplos de un paciente que tenía neumonía y que hizo miocardiopatía por sepsis, y vean cómo una importante disfunción generalizada, que esa es la característica a diferencia del Takotsubo,
es una disfunción contráctil del acortamiento, tanto también de la movilidad. Entonces, una vez que se inicia el tratamiento, este es su eco de control y vean incluso cómo de estar sumamente dilatado ese ventrículo, mejora esa dilatación y hay una mejoría abismal. También otra veces nos cuesta trabajo distinguir, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene un estímulo como una hemorragia subaracnoidea y que se le agrega una infección o que nada más es la pura hemorragia, pues principalmente sería más una miocardiopatía de estrés a lo mejor asociada a Takotsubo, pero a veces el espectro de saber si se agregó ya una neumonía o muchos de esos pacientes se complican con infecciones a otros niveles, pues es una línea delgada a distinguir entre sepsis y Takotsubo. También, como les comentaba, el eco tiene esta ventaja. Vean, este paciente tiene una endocarditis que ya está condicionando una disfunción miocárdica y una insuficiencia de la válvula aórtica severa que lo mete en un edema agudo pulmonar y eso pues lo podemos diagnosticar rápidamente con un eco porque podemos ver aquí la causa que produjo la disfunción, que sería la endocarditis de la válvula aórtica, que eso es una de las grandes ventajas del estudio con eco y el monitoreo con eco, a diferencia de un Swan-Ganz o de otro sistema semi-invasivo. Bueno, y como mensajes para llevar, pues el ecocardiograma ayuda a diagnosticar de manera temprana el daño miocárdico por sepsis. Es un estudio que nos ayuda a realizar una monitorización hemodinámica no invasiva, útil en el diagnóstico diferencial, seguimiento y respuesta a tratamiento de estos pacientes. Y considero yo que tiene también actualmente un rol pronóstico en daño miocárdico por sepsis, pero una de las limitaciones que si no se tiene entrenamiento y expertise en esto, pues sí nos puede dar resultados erróneos que podemos interpretar de manera errónea. Entonces sí se necesita un cierto entrenamiento. Y bueno, pues no quiero despedir con un comercial invitándolos al siguiente evento que vamos a tener de eco precisamente avanzado y monitoreo avanzado. Es el siguiente año, el 2 a 4 de mayo. Es por parte de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular. Es un evento que está diseñado también para médicos no cardiólogos, intensivistas, urgenciólogos, internistas, donde van a aprender mucho acerca de esto, de la monitorización no invasiva por ecocardiograma en diversos contextos en el paciente crítico. Muchas gracias. Agradezco mucho al doctor García por esta grandiosa ponencia y pues sin lugar a dudas, un experto en el tema nos deja puntos muy claros y, ¿por qué no? También nos deja la oportunidad de ver estos artículos después con calma para poder pues mejorar nuestra comprensión. Muchísimas gracias, doctor García. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Y si no tuviste la oportunidad, no te preocupes, puedes verla en nuestro sitio web www.códigosepsis.org. Te recordamos que para descargar tu constancia es necesario que llenes un pequeño formulario ahí en nuestro sitio web, cubrir un pequeño gasto administrativo y tendrás tu constancia en una semana en tu correo electrónico. Muchísimas gracias, doctor García. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en 2 semanas con una nueva sesión académica de Sepsis México. Buenas tardes.